de su presencia y de su bendición de una manera especial. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, vamos a ir directamente a la Escritura. Y tenga listo por ahí Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 15 en delante. Téngalo ya abierto, téngalo preparado, Mateo capítulo 25, versículo 15. Y hoy es un mensaje que nos confronta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios constantemente nos está confrontando? Es un mensaje de confrontación, porque la palabra de Dios siempre nos va a estar confrontando y confrontando y confrontando. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Biblia que es como un espejo. Cuando usted va al espejo, usted se ve tal como es. Ahí no puede ocultar nada. Ahí no puede usted decir delante del espejo, no, esta manchita no la tengo. No, ahí sí la tiene. No, esta espinilla no la tengo. No, sí la tiene. Esta arruguita no está. No, sí está. Que usted use pastas y pastas de maquillaje y la tape, esa es otra cosa. Pero el espejo revela tal como usted es. Que no, esa llantita no existe. No, sí, ahí está. Que usa fajas para que la aplaste, la haga a un lado así. Es otra cosa, pero la palabra de Dios nos confronta y es como un espejo. Nos vemos tal como somos. Ahí no podemos ocultarle nada a nadie ni a usted mismo. Y este es un mensaje así. Así es que, por favor, abróchese los cinturones y te pida la misericordia al Señor. De veras, porque es importante lo que vamos a hablar hoy. El mensaje lo hemos puesto como título: ser productivos no es una opción. ¿Sabes que en el reino de Dios, en las cosas de Dios, ser productivos, o sea, dar fruto, multiplicarnos en lo que estamos haciendo, no es una opción? O sea, yo voy a producir, pues a lo mejor sí, o no voy a dar fruto, o sí, pues no tengo ganas. No hay opción. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted tiene que dar fruto. Usted tiene que producir en donde Dios lo puso. Tiene que estar multiplicándose, te lo va a enseñar con la palabra de Dios. Y el título de ese mensaje: ser productivo no es una opción. Aquellas personas que son improductivas, ¿sabías tú que la improductividad no es cultura del reino de Dios? El no hacer nada, el no producir y no dar fruto, no es cultura del reino de Dios. Y el no producir y no dar fruto no honra en nada a Dios. Usted tiene que estar dando fruto y usted tiene que estar produciendo y multiplicándose. Vamos a la Escritura. Mira, ahí en Mateo les dije capítulo 25, versículo 15. Antes de empezar a leer el versículo 15, esta es una historia donde la Biblia está comparando el reino de los cielos como Él, lo está poniendo como ejemplo. Dice, el reino de los cielos es como un hombre, dice. El reino de los cielos es como un hombre, dice, que tiene una hacienda, dice, pero se retira lejos, se va lejos de su hacienda y le entrega sus bienes a 3 siervos. Eso es lo que está hablando la Biblia en Mateo 25. Está comparando, dice, y el reino de los cielos es como lo está comparando. Así es el reino de los cielos. Como un hombre que se va lejos y tiene muchas propiedades, tiene sus haciendas y le entrega a 3 siervos sus bienes. Entonces vamos a leerlo así el versículo 15. Y mira qué es lo que hace con sus bienes, los empieza a repartir a los 3 siervos. Le dice a uno dio 5 talentos. ¿Cuánto les dio al primero? 5 talentos. Pon mucha atención al mensaje porque es importante para tu vida. Y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces entregó sus bienes a 3 siervos que tenía. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Lo primero que vemos es que todos recibieron talentos. Debes de saber que todos aquí en la vida tenemos talentos. Amén. Dios ha derramado talentos y dones sobre su pueblo. Todos tenemos talentos. Algunos tienen 2, 3 talentos, algunos tienen nomás 1, pero mínimo tienes un don, un talento que Dios te dio. Que quizás no lo hayas descubierto. Esa es otra cosa. Quizás no te has dado cuenta que lo tienes, pero esa es otra cosa. Todos tenemos un talento y todos tenemos un don. Mínimo. Hay unos que tienen mucho más talentos, más dones. Y aquí lo vemos. Nadie lo dejó sin talentos. Y no le dio la misma cantidad de talentos a todos y por igual. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Porque dice que de acuerdo a la capacidad de cada persona. Así es que usted nunca se ande comparando con alguien más. No te compares. El estarte comparando siempre te va a llevar al desánimo, a la desmotivación y te vas a agüitar, te vas a ir para abajo. ¿Por qué te estás comparando? Tú eres único, tú eres única.
Y así como Dios te hizo único, única, así Dios te va a usar y así Dios va a hacer que logres el éxito que tienes que lograr. No te estés comparando, es muy sufrido estarte comparando. ¿Por qué? Porque imagínate si al que le dieron 2 talentos se pone a comparar al que le dieron 5, pues nunca, si el de 5 siempre va a ir arriba, pues le dieron 5. Tiene más capacidad de hacer cosas. ¿Me estoy explicando? Imagínate el dolor, la angustia, no podemos, estamos comparando. Bueno, entonces repartió este hombre los talentos 5-1, 2-1 y 1-1. Y entonces se fue lejos, pero al rato regresó, después de un tiempo regresó y les pidió cuentas a los que les dio los bienes y a los que les entregó los talentos. Vino a pedir cuentas, a ver qué hicieron con los talentos que yo les di. Y dice que la historia dice que esto está comparado con el reino de los cielos, es el reino de los cielos, así trabaja el reino de los cielos. Y vino a pedir cuentas. ¿Y qué pasó cuando vino a pedir cuentas? Mira las cuentas que le entregaron a este hombre cuando vino a pedir cuentas. Versículo 20. Estamos ahí en Mateo capítulo 25, pero al versículo 20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, o sea, el que le habían dado muchos talentos, trajo otros 5. O trajo otros 5 talentos, diciendo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. ¿Qué le dijo su señor en el versículo 21? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, vino primero al que le dio 5 talentos. Recuerda, ya llegó el Señor a pedir cuentas. Le habló al primero, al que le dio muchos talentos. Le dijo, ven. Dijo, Señor, aquí está, me diste 5 talentos, yo me gané otros 5. Te entrego 10 talentos. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo recompensó. Hubo recompensa, dijo, bien hecho. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo dijo, mira, si me pone el versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto les gustaría que Dios te dijera, sobre mucho te pondré? Amén. Todos. Pero antes de que le dijera, sobre mucho te pondré, le dijo, porque has sido fiel, has sido leal, has sido fiel en lo poco que te di. Has sido fiel en lo poco. Sobre poco has sido fiel. Dicho de otra manera, has sido constante, has dado fruto, te has multiplicado y has producido donde yo te puse. En lo poco, en el lugar donde yo te puse. En el trabajo que yo te di, has sido fiel. ¿Alguien está escuchando? Amén. En la escuela donde yo te dije que estudiar, has sido fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Pues tienes que permanecer fiel en donde Dios te puso. Amén. Sea mucho, sea poco, donde Dios te ponga. Sé fiel y Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Pero si cualquier cosita y cualquier detallito te hace, no. ¿Me estás escuchando? Amén. Yo quiero que ustedes prosperen, yo quiero que el pueblo de Dios y las ovejas, yo tengo una responsabilidad delante de Dios con ustedes, yo necesito que ustedes prosperen y sean bendecidos y que sean santificados, pero que Dios los llene de bendiciones y logren sus éxitos aquí en la tierra y en la vida eterna. Por eso te enseño todo esto, porque estamos hablando de que producir no es una opción, usted tiene que estar produciendo donde Dios lo puso, usted tiene que estarse multiplicando y usted tiene que estar dando fruto. Aquí lo recompensaron muy bien al de 5 talentos, porque ganó otros 5. Mira, Señor, te voy a entregar los 5 que me diste, pero te voy a dar 5 más, 10 en total. Produjo, y dio fruto. Vino al que le dio 2 talentos, vino también el otro a darle cuentas. Recuerda, a uno le había dado 5, a otro le había dado 2 y a otro le había dado 1. Vino el de 2 talentos. Sucedió lo mismo. Le dijo, Señor, ¿me diste 2 talentos? Gané otros 2, aquí te entrego 4. Y le dijo lo mismo, le dio la misma recompensa, le dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Fueron recompensados, también fue recompensado. ¿Quién crees que de los 2, quién hizo más? Aparentemente dice uno, pues el de 5 talentos hizo más. No, los 2 hicieron lo mismo, hablando de porcentajes, hicieron lo mismo, los 2 hicieron el 100%. El de 2 ganó 2, el de 5 ganó 5. Hicieron el 100% los 2 para el reino de Dios. Debes de saber que en el reino de Dios es por porcentajes. Y los 2 hicieron lo mismo, de acuerdo a su capacidad. ¿Alguien está comprendiendo? Pero los 2 produjeron y los 2 recibieron recompensa. Los 2 recibieron recompensa, fueron premiados. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Les dijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es el gozo? Es felicidad.
Entra en el gozo de tu Señor, quiere decir, no solamente voy a ponerte en lo mucho, porque has sido productivo, porque has dado fruto. No solamente te voy a dar mucho, te voy a poner en lo mucho. También te voy a dar gozo, te voy a dar felicidad. Voy a hacer que tú lleves una vida abundante de felicidad. Y esto no es allá cuando llegas al cielo. Esta palabra no está hablando que cuando tú llegues al cielo, Dios te está pidiendo cuentas. No, este es aquí y ahora. Aquí y ahora, en lo que tú estás ocupando, en lo que tú estás haciendo. Dios te pide cuentas en lo que estás, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en la escuela, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia, en todos lados. Lo que tú estás haciendo, ¿dónde estás? Y es aquí y ahora. Dios, yo te voy a poner en mucho, pero primero sé fiel en donde yo te puse. Y no solamente sé fiel, sé productivo donde te puse. ¿Quieres tener un mejor empleo? Primero sé bien productivo y multiplícate y da mucho fruto en el empleo que ahorita tienes. Y Dios te va a llevar un buen empleo. Así trabaja el reino de Dios. El reino de Dios se hace fuerte, dice la Biblia, y solamente los valientes lo arrebatan. Diría yo también, y solamente los trabajadores lo arrebatan. Los que se mueven, los que trabajan, los que están produciendo. Es bíblico, claro que es bíblico. Entonces aquí y ahora hay una enseñanza en todo esto, iglesia. Hasta donde vamos ahorita hay una enseñanza. Escucha, por favor. Hay una enseñanza, escucha con mucha atención. La enseñanza es que no podemos recibir más de lo que producimos. Si usted no está produciendo nada en esa escuela, en ese trabajo, usted no va a recibir más de lo que esté produciendo. Usted va a recibir en la medida en que usted produzca. Que es que yo quiero muchas bendiciones de Dios. ¿Y qué estás produciendo para el reino? ¿Qué fruto estás dando para el reino de Dios para que digas que las bendiciones vengan a ti? No podemos recibir más de lo que estemos produciendo en el reino. Y Dios nos puso para producir. Aquí está la parábola, se llama la parábola de los talentos. Y compara con el reino, cómo trabaja el reino. Increíble. Mira, vamos al versículo 24. Recuerda que ya dio cuentas, eran 3 siervos. El primer siervo de 5 talentos ya dio cuentas. El segundo siervo que le habían dado 2 talentos ya dio cuentas. Falta un siervo al que le dieron un talento. Y mira lo que pasa. Pero llegando también, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, el que le dieron un talento no produjo nada, no dio fruto, no se multiplicó. Nada más vino y trajo el talento que Dios le dio. Dijo: mira, pues me diste un talento, aquí está, tal y como me lo diste, ahí está. ¿Sabes que el Señor, el amo de este siervo, se enojó? Y le dijo: siervo negligente y malo. Dijo: ¿por qué no pusiste ese talento y lo metiste en el banco para que mínimo me dieran un poquito de interés, algo? ¿Por qué no produjiste nada? Debes de saber que en la iglesia y en las cosas de Dios tienes que estar produciendo. Tienes que estarte multiplicando, no hay opción. Es lo que Dios pide y exige de sus hijos. Y dice aquí que dijo: te conocía, si me pone el versículo 24, te conocía que eras hombre duro. Mira el concepto, yo creo que pongan mucha atención porque mira el concepto que este hombre, este siervo tenía de Dios. Tenía un concepto muy errado, como hay gente allá afuera y también aquí a veces que tiene un concepto errado de Dios. Mira el concepto que tiene errado de Dios. Sabía que tú eras duro y que tú cosechas donde no siembras. Eso es mentira. ¿Qué concepto es ese? Ese no es el principio bíblico de Dios. Dios no va a cosechar donde nadie sembró. ¿Estás aquí conmigo? Amén. El principio, eso no le enseña la Biblia. Y Él está diciendo algo que no, son mentiras. ¿Cómo cosecha? Que Dios va a cosechar y va a dar abundancia donde nadie sembró. No, tiene que sembrar. Mira el concepto que Él tenía. Sé que eres un Dios, un hombre, un Señor duro. Y esa mentira dice: y tuve miedo. Si me pone el versículo 25. Por lo cual tuve miedo. ¿Y cómo lo trató Dios? ¿Cómo lo trató este señor que representa a Dios? Este amo. ¿Sabes cómo lo trató? Lo trató a la manera en que él tenía el concepto de Dios. O sea, lo trató de acuerdo, Dios lo trató de acuerdo al concepto que él tenía de Dios. Dijo: es que yo conozco que eres duro. Ah, pues te voy a tratar duro. Usted no debe tener concepto erróneo de lo que es Dios.
Si usted cree que Dios es malo, usted va a recibir cosas malas. Si usted cree que Dios es bueno, usted va a recibir cosas ¿qué? Buenas. Si usted cree que Dios es misericordioso, usted va a recibir misericordia. Pero si usted cree otras cosas, usted va a recibir el trato que, de acuerdo al concepto que usted tiene de Dios. Él dijo, es que yo sabía que tú eres duro y tuve miedo. Una vez que tienes un concepto errado de Dios, pues vas a empezar a vivir con miedo y con temor. ¿Por qué? Porque no vas a confiar ni a creer en Dios. Cuando uno tiene un concepto errado de lo que es Dios, empiezas a no creerle a Dios y a no confiar en Dios. Y cuando no confías en Dios, vives en temor. ¿Qué es lo que le estaba pasando a él? Y tuve miedo. ¿Y cómo fue tratado? Conforme, de acuerdo a los conceptos que él tenía de Dios. Y hasta mentiras echó. Oye, es que yo sé que cosechas donde no se siembra. No, no es cierto eso. Empezó el concepto. Bueno, mira, vamos al versículo 28. ¿Cuál fue el premio que le dio este amo a este siervo? Este amo representa a Dios. ¿Qué fue el premio que le dio? Mira el versículo 28. ¿Lo premió con más talentos? ¿Lo premió diciéndole, en lo mucho te pondré? No. Mira lo que dijo. Quítale pues el talento. Quítenle el talento que le di y dadlo al que tiene 10. Aparentemente en lógica humana parece algo que no, o sea, en la lógica humana parece que Dios no es justo. ¿Cómo me vas a quitar lo poquito que tengo? El único talento que tengo, me lo vas a quitar. ¿Se lo vas al que tiene mucho? Sí, porque al que más produce, más se le va a dar. ¿Estás comprendiendo la palabra? Al que más produce, más se le va a dar. Pero al que no produce, aún lo poquito que tiene y que no produce, se le va a quitar y se le va a dar al que sí produce. Entonces, ¿habrá opción para producir en el reino de Dios? No hay opción, tenemos que producir. Y tenemos que estarnos multiplicando en lo que estamos haciendo y tenemos que dar fruto. Increíble. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y más adelante le dijo, siervo malo y negligente. Y no quiero leer lo que sigue porque algunos de ustedes se van a agüitar. Sí, lo mandó a las tinieblas, ya ni vida eterna ni dio ni nada, o sea, fue tremendo. Ya ni para qué seguirle. El caso es que le quitó lo que tenía. Increíble. Tuve miedo, Señor, sabía que eras duro. ¿Cuántos saben que nuestro Dios no es duro? Nuestro Dios es misericordioso. Ten un concepto real de lo que es Dios. Tu Dios es misericordioso. Y aunque tú hayas cometido errores y fracasos, Dios te va a sacar adelante. Dios es bueno. Pero si estás, no, por eso a mí me va así, a mí me va así, y yo soy más. No. Tienes que tener un buen concepto de Dios y producir en donde Dios te puso a producir. Dios te puso en un matrimonio, Dios te puso en una familia. Hay que producir en esa familia, en ese matrimonio. Hasta donde está tu límite, pues tienes que producir, tienes que multiplicar. Tuve miedo, Señor. Se puso excusas. Cosechas donde no siembras, que eran mentiras, eres un hombre duro y tuve miedo. Puso excusas para no producir. Cuando las personas ponen excusas para no hacer lo que Dios les manda hacer, pues no producen, se vuelven improductivos. O sea, no es bueno estar poniendo excusas, para todo excusas. ¿Y por qué no sirve más a Dios? ¿Y por qué? No, pues es que si no hubiera conocido a un hermanito que está ahí en la iglesia y que dijo que pues puras cosas, puras excusas. ¿Y por qué no trabajas bien en esa empresa? Ese trabajo te lo dio Dios, ¿no? Hasta estuvimos orando y ayunando por ti, por ese trabajo. Ahora estás. No, pues es que usted no conoce a mi patrón, que me trate. No, multiplíquese, dé fruto, dé buen testimonio. Si debe haber un empleado, una empleada que da testimonio y que es el mejor empleado y la mejor empleada aquí en cualquier empresa, en cualquier negocio, debe ser el cristiano. Usted debe tener un buen testimonio y la gente debe hablar bien de usted. Su patrón debe hablar bien de usted. ¿Sabes cómo nos daríamos cuenta? ¿Qué tan buen ejemplo estás dando? Ir con cada uno de sus jefes a preguntarles. Oye, va a mi iglesia, ¿qué tal? No, hombre, está tremendo para trabajar. Y la entrada es a las 8 y aquí está desde las 7:30. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sí. Y aunque no le pida tiempo extra, me dice, ¿se le ofrece algo? Aquí estoy para trabajar más. Santo Dios. Hay que estar produciendo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que Dios los ponga en lo mucho? Hay que producir. Hay que producir. Esa es la única solución.
Entonces, poner excusas no te lleva a ningún lado. ¿Sabes que Dios te puede sacar de cualquier error que hayas cometido en tu vida? Amén. Dios te puede sacar adelante de cualquier fracaso, por muy grande que haya sido tu fracaso. Dios te puede sacar adelante de tus fracasos, te puede sacar adelante de los errores, pero hay algo de lo que no te puede sacar adelante y es de tus excusas. Ahí no puede hacer nada Dios, porque tú estás poniendo excusas. Pues no puede avanzar contigo. No, es que esto, no, es que el otro, no, es que mi familia, no, es que me criticaron, no, es que me habló, no, es que mi patrón, no, es que la maestra, es que... Y no producimos, y no damos fruto, y no lo multiplicamos, y dice Dios, pues venga chiquito, vamos a hacer cuentas. Ay, ¿cuántos quieren que Dios los llame ahorita a hacer cuentas? Ven, vamos a hacer cuentas con el talento y los dones y todas las capacidades que te he dado, ¿qué has hecho con ellas? ¿Tú crees que nada más Dios te dio vida para que vivas y ya? Ya para la vida. Te mueres y luego ya, pues, o me voy a la vida eterna o me voy para allá abajo. ¿Cómo saben que nomás hay dos lugares? Para arriba o para abajo. No hay. Aquí no hay más que dos sopas. O estás allá con el Señor, o terminas esta vida y estás allá en el otro lado. Ahí abajo. Dice la Biblia donde es el crujir de dientes. Fuego eterno. Bueno, pero la cosa es que Dios no te va a librar de las excusas. De eso no te puede librar Dios, para nada. Para nada. Increíble. Entonces, algo que debemos de aprender es que en el reino, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, si les escucha bien esto, en el reino de Dios no es suficiente entregar todo lo que tú eres. Escúchame. En el reino de Dios no es suficiente entregar todo lo que tú eres. Hay que entregar todo lo que tú eres más lo que te multiplicaste. Entregar todo lo que tú eres más el fruto que diste. Entregar todo lo que tú eres más lo que produjiste. Lo estamos viendo en la parábola de los talentos. Y no se enoje conmigo ni me mire feo a mí, porque yo nomás le estoy enseñando lo que la palabra enseña. Yo no escribí la palabra, la escribió Dios, por medio del Espíritu Santo. Yo nomás te enseño lo que la palabra enseña, lo que es el reino de Dios. Entonces no hay opción para ser productivo, no hay opción. No hay opción para dar fruto, no hay opción, usted tiene que dar fruto. Y quiere que Dios lo ponga en mucho. Dios derrama bendiciones y en abundancia y te pone en mucho a aquellos que producen y se multiplican. Claro que sí. Así es, así funciona. Si no usamos nuestros talentos, todos tenemos algún talento mínimo. Si no usamos nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado, tarde que temprano los vamos a perder o Dios se los va a entregar a alguien más. Como lo hizo con un talento. Se lo quitó y se lo dio al que tenía muchos, al que sí producía. Entonces, si no usamos nuestros talentos, lo podemos perder o se lo va a dar Dios a alguien más. Porque ponemos pretexto, ponemos tiempo tras tiempo, después lo hago, después vivo, después. No, hazlo ya. ¿Quieres que Dios te ponga en mucho y quieres que Dios te permita llevar una vida abundante de felicidad? Que fue el premio que les dio a los de los talentos del 5 y 2 talentos. Entonces, en lo poco sé fiel, o sea, sé fiel donde Dios te puso y multiplícate donde Dios te puso. Ahí donde estás, ahí multiplícate. Y una vez que muestres multiplicación, y una vez que muestres que te has producido, entonces ahora sí, si te quieres mover y ir a otro lado de ese trabajo, Dios te va a abrir puertas. Pero mientras no, tienes que producir. Así es el reino de Dios. Así es. Si tú no eres un buen mayordomo, si no eres un buen administrador de tus finanzas, si no eres un buen administrador de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, si no eres un buen administrador de tu vida, tarde que temprano vas a perder todo. O Dios se lo va a entregar a alguien más. Porque no estás produciendo y Dios te dio la capacidad para administrar una familia. Dios te dio capacidad para administrar tu vida en Él. ¿Cuánto estamos comprendiendo la palabra de Dios? Así es. Es que tuve miedo, dijo el siervo que solamente se quedó con un talento y regresó un talento y no produjo nada. ¿Sabes que Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no sepas hacer? Dios nunca te va a poner a hacer algo que no puedas hacer. Si te puso a hacer eso es porque ya Dios te dio el don y el talento para hacerlo. Amén. Nomás asegúrate, escúchame bien, nomás asegúrate que sea Dios quien te dijo que lo hagas. Porque hay gente que nomás se emociona y sentimiento, o pasó, y hacen, y no, asegúrate que fue Dios quien te dijo que lo hicieras. Y entonces Dios ya te dio la capacidad, vamos a hacerlo y se hace. Funciona, claro que sí. Hay un hombre en la Biblia llamado Esaú. Y su hermano Jacob, pero vamos a hablar de Esaú. Esaú no valoró el don precioso que Dios le dio. ¿Cuál fue el don que le dio Dios a Esaú? Le dio
la primogenitura. En aquel tiempo tener la primogenitura, haber sido el varoncito primero, haber nacido en la familia, era una bendición. Todo lo que le daban a él era el doble, todo era el doble para él que sus hermanos. Y fue un don, porque un don es un regalo, es un don de Dios. Pero Esaú, ¿qué hizo? No valoró el don, no valoró, no lo quiso usar y lo cambió por una comida. Tenía tanta hambre en ese momento que no le importó. Cambió su primogenitura, algo demasiado valioso, por una comida. Increíble, es como el día de hoy. O sea, créeme que este es el peor negocio que se ha hecho en la Biblia, escrito en la Biblia. Es el peor negocio en la Biblia. Cambió su primogenitura por una comida. Es como decir el día de hoy que una cuenta de $2 millones la cambias por una rica cena. ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta? O sea, el peor negocio lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Por cierto, los predicadores, cuando hablamos de Jacob, que fue el que le hizo el trato con él para comprarle la primogenitura, pues decimos que lo transió, que le hizo, que lo engañó. No lo engañó. Jacob, no hubo ningún engaño en ese momento. Jacob habló con su hermano y le dijo, vamos a hacer un trato. No lo estaba engañando. Esaú sabía lo que estaba haciendo. Pero Esaú no valoró el don que Dios le dio. Y no le importó usarlo. Y lo cambió por una comida. Y lo perdió, sí lo perdió. Y Dios se lo entregó a Jacob, su hermano. La primogénita. ¿Por qué? Porque no lo valoró, no lo usó. Así hay hombres que no valoran la bendición que Dios les ha dado. Hay hombres que no valoran a la mujer o a la esposa que Dios les ha dado. No valoran a los hijos y la familia hermosa que Dios les ha dado. Y cualquier palo de escoba con falda, ahí se van. Y ahora estamos en una generación donde no nomás los hombres, también las mujeres. Hacen lo mismo las mujeres. Que Dios nos ayude. Que no valoran. Y tarde que temprano pierdes todo. Y Esaú, dice la Biblia, lloró amargamente, pero no pudo recuperar su primogenitura. ¿Por qué? Porque no valoró lo que Dios le había dado. Valore los dones, las capacidades, la vida, todo lo que Dios le ha dado y úsela en el Señor y produzca. Y una vez que ya en su trabajo, te estoy poniendo porque es lo que me viene más a la mente como práctico. Es como en un trabajo, primero, usted quiere un mejor trabajo, sí, pero primero en el trabajo que ya Dios te tiene. Sé fiel en lo poco, dice, sé fiel en donde yo te puse, dice Dios. Ahí produce, ahí da fruto. Primero en el trabajo donde estás, da fruto, multiplícate y entonces ahora sí, verás, pídele a Dios y Dios te va a mandar a uno mejor. Pero mientras no produces ni nada, porque pones excusas tras excusas y te estás quejando tras quejando, pues sí, te vas a mover. ¿A dónde te vas a mover? Pues a quién sabe qué trabajo te vas a ir a dar. Pero que sea de Dios, no creo que Dios te lo vaya a dar. Y que sea ponerte de más, menos. Así es, así funciona. Increíble. ¿Sabes que cuando Dios ve a alguien que no valora lo que se le ha dado, que no le pone pasión a lo que le ha dado, tarde que temprano Dios se lo entrega a alguien más? Volvemos a la parábola de los talentos. El que no usó el talento se le quitó y se lo dio al que sí lo estaba haciendo. Porque tarde que temprano eso va a suceder si no valoras lo que Dios te ha dado. Y Dios es poderoso, ¿eh? ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Un poder increíble. Él pudo haber evitado que Esaú perdiera la primogenitura si Dios hubiera querido. ¿Pero por qué no lo evitó? Él era poderoso para decir, no, es que Esaú ahorita está emocionado, sus sentimientos están alterados, tiene mucha hambre y está cometiendo error. No lo evitó. ¿Sabes por qué no lo evitó? Porque era una consecuencia del mismo Esaú. Una consecuencia de no valorar lo que Dios le había dado. Era una consecuencia y tenía que pagar la consecuencia y perdió la primogenitura. Y uno dice, pero ¿qué tanto mal hizo Saúl? O sea, ¿qué pecado tan fuerte cometió como para perder toda la primogenitura? No robó, no mató a alguien, no robó, no mató, no hizo un pecado fuerte. Nada más no valoró lo que Dios le había dado. ¿Alguien está escuchando? Es peligroso no valorar lo que Dios te dio. Y lo perdió, pues lo perdió. Increíble. Y así hay gente que así piensa, ¿eh? Y Dios, ¿por qué permites que esté pasando por esta situación? ¿Y por qué permites que haya llegado hasta este punto y todo? Pues porque no has valorado muchas veces lo que ya Dios te había dado. No es que Dios sea malo, Dios no es malo, Dios es bueno. Pero son consecuencias que estamos pagando. Y a veces está así con la mente. Y Dios, si tú dices que me amas tanto y que me quieres tanto y que estás conmigo, ¿por qué estás permitiendo eso? Porque muchas veces es una consecuencia de que no has valorado y no has usado el don y las bendiciones que Dios te ha dado. Así es, iglesia. Les dije que se abrocharan los cinturones porque así es el mensaje de hoy. Necesitamos ser claros con lo que la palabra enseña. Dios es poderoso y es amoroso y Él quiere lo mejor para ti.
¿Sabes que Dios prefiere darle el talento o la bendición a alguien que no sea muy fuerte, a alguien que comete errores, que ha tenido fracasos, pero que cuando ve que hay una bendición, un don sobre él, lo valora y se apasiona? Prefiere Dios darle ese talento a esa persona que a alguien que se crea muy orgulloso y que crea que porque lo tiene. ¿Sí me sigues escuchando, verdad? En este caso así fue. Dios prefirió dárselo a Jacob, que no hacía bien las cosas, que cometía errores, que fracasó, tuvo 2, 3 fracasos. Prefirió dársela a él porque sí la valoró. Jacob la valoró tanto, al punto de que pasó toda una noche, se desveló toda una noche peleando con un ángel por la bendición. Valoraba la bendición y se la dio mejor a Jacob, porque sí la valoró. ¿Cuántas oportunidades Dios nos está dando, nos habrá dado en la vida y te va a dar en el futuro? Y las debes de aprovechar y las debes de valorarlas. ¿Te acuerdas de David? Siendo un jovencito, pon atención a esto, porque mira, David siendo un jovencito, Dios le dio un don. ¿Cuál era ese don? El lanzar piedras con una honda. Era un don. Y a pesar de que ese don era insignificante, era pequeño, pues cualquiera que diría, ay, lanzar piedras, ¿a poco eso le llamas don? Porque diría, es insignificante, eso es algo muy pequeño. ¿Sabes qué? David no lo tomó así. David le puso valor a ese don que Dios le dio y lo empezó a practicar y a practicar. ¿Cómo sé que lo estuvo practicando? ¿Cómo sé que le dio valor? Porque se hizo un experto en lanzar piedras con una honda. ¿Y dónde lo hizo? Cuando estaba allá delante del gigante. No, lo hizo estando en donde Dios lo había puesto, en un desierto, cuidando las ovejas de su papá. En un desierto, cuidando las ovejas. Ahí practicó el don. No menospreció el don. Dijo, aquí lo practico, aquí lo practico. Y lo estuvo practicando. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En donde yo te puse has sido fiel, en lo mucho te pondré. A David lo pusieron en el desierto con ese don, pero él sí estuvo practique. No salió como gente que dice, ¿y por qué me das este don insignificante? ¿Por qué no me das un don más grande, un talento más grande? Quiero hacer cosas grandes para ti. ¿Por qué no me llevas a un lugar grande, donde una empresa grande, un negocio grande? No, espérame, pues ya te lo dio, donde está y donde Dios te puso, sé fiel. Ahí multiplícalo y ahí haz que produzca. Y usted sabe el final de la historia de David. ¿Cómo terminó David? Mató a un gigante. ¿Con qué? Con el don. Fue todo lo que necesitó, porque no menospreció el don que Dios le dio. Lo valoró y lo practicó y todo. Y con ese don mató al gigante. Y gracias a que mató al gigante, llegó a ser rey. Fíjate nomás lo que es valorar el don que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, la iglesia que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? El hogar, el matrimonio que Dios te ha dado, el trabajo que Dios te ha dado, la empresa que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado. Nunca menospreció David. Y aunque estaba en un desierto, practicaba su don. No menospreció el don. Y aunque en el desierto no se veía futuro, escúchame, en el desierto no se veía ningún futuro, él sigue practicando el don, no lo menospreció. Porque a su tiempo lo iba a usar. Y él no sabía. Entonces no hay opción para dar fruto, no hay opción para ser productivos en donde quiera que estemos con lo que Dios nos ha dado. Increíble. Iglesia, tú tienes que ser productivo. Tú tienes que ser productivo donde Dios te tiene y donde Dios te puso. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? La palabra es muy clara. Usted tiene, te lo voy a repetir, usted tiene que ser productivo y tiene que estar dando fruto y tiene que multiplicarse donde Dios lo ha puesto hoy y donde Dios lo tiene. Y en el momento en que usted se multiplique y usted produzca realmente, entonces Dios lo va a llevar a donde usted quiera a donde usted está orando para que lo lleve. Amén. Mientras, ¿no? Es palabra de Dios. Señor, ¿y por qué no me das ese mejor trabajo? Pues ya sabes por qué. Porque tienes que estarte multiplicando en ese trabajo, tienes que estar produciendo y ser un ejemplo allí. Y Dios te va a llevar a otro trabajo. ¿Y por qué no me llevas a otra familia? No, ahí no te va a cambiar. Tiene que ser la misma familia. Ahí tienes que producir en la familia, claro que sí. Así es, iglesia. ¿Sabes que Dios no te va a llevar a otro nivel? Dios no te va a llevar a otro nivel ni te va a llevar más adelante si primero no eres productivo.
Te lo vuelvo a repetir, Dios no te va a llevar más adelante ni te va a llevar a otro nivel si primero no eres productivo donde estás. Sea que donde estés, sea un trabajo, sea una familia, sea un hogar, sea una iglesia, sea una empresa, sea un negocio, sea una escuela, sea un grupo que pertenece, sea a una música, lo que sea. Hasta que no seas productivo, y entonces Dios te va a llevar a otro lado. Si es que es la voluntad de Dios que te lleve a otro lado. Amén. Pero tenemos que ser productivos. Amén. Sabes que ya voy a terminar, pero este mensaje no estaría completo. No estaría completo si lo dejamos así. Te quedarías, híjole, pues ya me quedé, pero ya no puedo ni levantarme la silla. O sea, no estaba completo el mensaje. Dios siempre, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor y de oportunidades. ¿Cómo saben que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Es un Dios de oportunidades. Ve conmigo a Lucas capítulo 13. Ya vamos a terminar con este versículo. Lucas capítulo 13, versículo 8. Y antes de leer ese versículo, aquí está un hombre también que tiene una viña. Es otra parábola. Es un hombre que tiene una viña, y en la viña pues tiene muchas higueras. Y dice que cada año iba a ver a las higueras que le dieran fruto, pero especialmente en una que no daba fruto. Año tras año iba y visitaba la higuera porque quería encontrar fruto. Él es el dueño de la viña. Y si tiene una viña y tiene higueras, las tiene para que dé fruto. Entonces cada año iba a checar la higuera a ver si tenía fruto. Dice que ya el primer año fue y no halló fruto en la higuera. Se regresó a su casa. El segundo año fue y no halló fruto en la higuera. El tercer año fue y no halló fruto en la higuera. Entonces en el tercer año le habló el viñador, el que tenía el empleado ahí cuidando la viña. Le dijo, ven, el viñador. Le dijo, ven, córtame esta higuera. Es el tercer año que vengo a buscar fruto y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué está utilizando? Tierra, espacio y hasta el agua que está consumiendo. Córtala. ¿Pues sabes qué le dijo el viñador? Vamos a leer lo que dice el pasaje. Miren lo que le contestó el viñador, el que se encargaba de toda la viña. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, le dijo al amo, déjala todavía este año. O sea, yo sé que ya tienes 3 años esperando y no hay fruto, pero déjala un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, el viñador intercedió por esa higuera. ¿Quién es el viñador? El viñador es la misericordia de Dios. Ese es el viñador, que le dice, no, Dios, no cortes a esa persona, no cortes, no, dale otro año más. Mira, yo voy a acabar sobre ella. O sea, la misericordia de Dios va a derramar gracia y favor sobre esa persona para que pueda hacer, lograr y multiplicarse y producir. No la cortes, dale un año más. Hoy te dice Dios que Dios es un Dios de oportunidades, iglesia. Y si hasta ahorita tú no has dado la multiplicación o el fruto que tenías que haber dado, en las áreas que tenías que haber dado, no importa, Dios te dice hoy, yo soy un Dios de oportunidades, te doy un año más. Un año más para que empieces a producir, nunca es tarde para empezar. Un año más para que empieces a dar fruto donde tienes que dar fruto. Un año más para que te multiplique donde te tienes que multiplicar. Un año más. Porque Dios es un Dios de oportunidades, iglesia. Y Él es misericordioso. Pero ¿cómo quiere una higuera dar fruto si no permanece plantado allí donde lo puso? ¿Cómo quiere una higuera dar fruto si no permanece donde Dios lo puso y se sale de ahí y se va y se planta a otro lado? ¿Cómo quiere dar fruto esa higuera? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si donde yo te puse fuiste fiel, dice Dios, en lo mucho te voy a llevar. Qué difícil a veces es para la gente, para el cristiano mismo, quedarse en un trabajo porque algo pasó con el patrón, porque algo pasó con un roce con un empleado, porque en la escuela lo mismo, en la familia lo mismo, no se diga. Ay, es que mi esposa no cocina bien. Ay, tú estás muy chulo para que te estés cocinando también. ¿Tú qué haces tremendamente como para qué? O sea, no, ¿me explico? ¿Cómo vas a dar fruto a esa higuera si no permanece donde Dios lo puso? Hasta que se multiplique, entonces te voy a llevar a grandes alturas. Por eso hay gente que no progresa. Anda de un trabajo para otro.
Anda de una escuela para otra, anda de una familia para otra, anda de un matrimonio para otro, anda de una iglesia para otra, pues nunca vas a prosperar. Tienes desplante y desplante y desplante, y donde Dios te puso no quieres prosperar, no quieres producir. Tremendo. El Señor nos ayude, iglesia, de veras. Le pido a los músicos que van pasando, por favor.